pues ojalá escuchen mensajes como el que acaba de decir el profesor Malmierca. Santiago Ramón y Cajal también hizo sus investigaciones acerca de la retina. De ello nos va a hablar Conchi Lillo, que es experta en trastornos degenerativos del sistema visual en el INCIL, en el Instituto de Neurociencias. Es profesora titular de Biología Celular de la Universidad de Salamanca. Hola, buenos días. Es un honor pisar este escenario para hablar de ciencia, para hablar de Cajal y para hablar de una de mis pasiones, al igual que la de Cajal también, como es la retina y como fue para él la investigación sobre los circuitos que funcionan en el sistema nervioso central y la retina en particular. Una cosa que quería decir es que muchas veces se nos olvida que la retina es parte del sistema nervioso central. Es la parte de nuestro ojo que nos permite ver, que nos permite recibir la información visual y es nuestro cerebro al final el que la interpreta. Pero la retina sigue siendo parte de la neurociencia y fue una parte importante de los descubrimientos de Cajal, como los voy a presentar a continuación. Quería recordar también que estamos dentro del periodo que se ha llamado Año Cajal, que va entre 2022 y 2024 y que con lo que se quiere es reivindicar la figura de Cajal, homenajearle como con esta jornada que estamos celebrando aquí hoy, aunque también creo que un homenaje que se merece Cajal sería que por fin tengamos un museo a su nombre, como nos merecemos nosotros y se merece también la figura de Cajal y toda su escuela. Ya se ha mencionado aquí que Ramón y Cajal se considera el padre de la neurociencia moderna, el padre de la neurociencia en español, y quería también comentar que realmente esto se debió a que promulgó la teoría que defiende hoy, que perdura en el tiempo, que es la teoría neuronal, la teoría del celular. Y es que utilizando una técnica de Camillo Golgi, con quien compartió el premio Nobel, pudo establecer una nueva teoría que cómo funcionan nuestras neuronas, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la neurociencia, algo que hasta ese momento era totalmente desconocido y totalmente nuevo. Pero quiero, antes de hablar de la retina, hacer un paréntesis, porque también quiero destacar que la retina unió a Charles Darwin y Santiago Ramón y Cajal. Porque no sé si sabían que Charles Darwin consideraba la retina, el sistema visual, algo tan perfecto que le hizo dudar de su propia teoría de la evolución. Fijaos que en el capítulo 6 de El origen de las especies lo tituló Dificultades de la teoría, en el que uno de sus apartados se llamó Órganos de extrema complejidad y perfección. Y dentro de ese apartado mencionó al sistema visual en la retina. Fijaos lo que dijo. Suponer que el ojo, con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal a distintas distancias, para reconocer diferentes cantidades de luz y para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, pudiera haber sido formado por la selección natural, parece, y lo confieso francamente, absurdo en sobremanera. Fijaos que hasta él mismo dudó de su propia teoría de la evolución cuando observó el sistema visual no solo del ser humano, sino de muchas otras especies a lo largo de sus estudios. Bueno, pues que sepáis que a Ramón y Cajal también sus estudios en retina y el sistema visual le hizo incluso dudar de su fe en el darwinismo. Fijaos lo que dijo aquí, solo quiero mencionar esta parte que tengo en negrita. Sentí por primera vez flaquear mi fe darwinista. Esto es asombroso porque eso quiere decir que incluso uno de los sabios mayores que hemos tenido en neurociencias en España y en el mundo internacionalmente pensó que el sistema visual, es un hecho, el sistema visual y la retina sobre todo, esa complejidad que hace que solo recibiendo luz podamos interpretar imágenes, colores, movimientos, forma, le hizo dudar de esa fe darwinista. Realmente Santiago Ramón y Cajal dedicó un gran desarrollo, una parte importante de su investigación al estudio de la retina, no solo del ser humano, sino de muchas especies, peces, teleósteos, aves, reptiles, tanto él como su escuela. De hecho, escribió varios artículos a lo largo de 1892 en la revista La Cellule, en francés, que luego fue recopilado en un libro. Este libro se tradujo en alemán en 1894 y también al inglés, pero no ha sido hasta el año 2021 que hemos conseguido que dos investigadores españoles, Nicolás Cuenca y Pedro de la Villa, hagan una traducción al español de esta obra ilustre de don Santiago Ramón y Cajal, como es La retina de los vertebrados. Es un libro fantástico que a todo el mundo se lo recomiendo.
De hecho, yo quiero mostrar las imágenes de Cajal, porque claro, Cajal miraba al microscopio, pero tenía que ilustrar todo lo que él observaba a través de sus dibujos. Y como veis, era un ilustrador fantástico. Lo habéis visto varias muestras a lo largo de toda la mañana, y quiero enseñarles una de sus obras que, para mi gusto, seguramente tengo mucho sesgo porque trabajo en retina, una de sus obras más bonitas. Realmente esta ilustración de la retina de Cajal me parece fascinante. Tenéis que pensar que cuando él observaba estas preparaciones en el microscopio, no aparecían ante sí todas estas células organizadas de una en una, sino que él tenía que ir pintando lo que parecía como en retazos en cada uno de esos preparados. Y luego él juntaba todas estas ilustraciones para mostrar cómo él pensaba que estaban organizados todos esos circuitos neuronales en todas partes del cerebro, pero también en la retina. La retina le ayudó mucho a entender cómo se estratifica el cerebro, porque es una estructura que está formada, digamos, organizada en capas de una forma muy elegante. Y aquí podéis ver perfectamente esas capas de la retina. También ayudó mucho a ilustrar estos descubrimientos el que estas capas de la retina están tan bien organizadas que al final consiguió entender muy bien cómo estas células se conectan entre sí. Aquí tenéis otra imagen maravillosa ilustrada en color entre el año 1892 y 1895, que fue un óleo de Ramón Padró y Pedret. También no solo ayudó a entender cómo son las neuronas que forman parte de la retina, sino también le dio mucha importancia a otros tipos celulares en la retina, como es la glía. Por ejemplo, la imagen que tenéis justo a la derecha, que es una célula glial, como veis, parece un árbol parece una especie de andamiaje, ¿no?, que está rodeando todas las células de la retina. De hecho, este tipo de celular él lo describió en muchas especies animales. Aquí tenéis, por ejemplo, en la rana, en la carpa, en el lagarto. No sé si os parece como una especie de hombre, ¿verdad?, con muchas patas y como una especie de árbol, ¿no? Realmente es una célula muy compleja, pero él consiguió dibujarla, describirla perfectamente en casi todas las especies animales. Además, no sé si os habéis fijado que en muchas de estas ilustraciones que hemos mostrado a lo largo de la mañana y que vais a ver posteriormente, aparecen una serie de flechas, ¿no?, un poco sospechosas. Bueno, es que Ramón y Cajal no solo describió perfectamente la morfología celular, sino que también intuyó cómo estas células se comunicaban entre sí, es decir, el flujo de información, cómo pasaba la información de unas células a otras. Y lo ilustró con esas flechas que veis ahí. Ayudado de esa capa organizativa de la retina, él consiguió describir, de hecho con mucho acierto, cómo se comunican estas células. De hecho, en esta imagen que os he puesto antes de sus ilustraciones también aparecen muchas de esas flechas, que realmente hoy en día sabemos que la retina funciona así, que esa comunicación es real, esa comunicación es verídica, es totalmente cierta. Uno de los descubrimientos con los que Cajal estaba súper orgulloso es algo que también describió en el año 1891 en sus memorias. Es que uno de los descubrimientos a lo que él contribuyó es que cuando él vio, o sea, ya se sabía que nosotros en la retina tenemos conos y bastones que funcionan de forma distinta, que están señalados en rosa los conos, en azul los bastones. Los conos los utilizamos para ver en color, para recibir la información en color, y los bastones para funcionar cuando no hay suficiente luz. Hasta ese momento se pensaba que todas esas células se comunicaban con la misma célula bipolar, que es la siguiente que recibe la información a partir de los fotorreceptores. Lo que describió es que eso tenía que ser imposible. ¿Para qué íbamos a tener dos tipos de células distintas si la comunicación iba a ser a través de la misma vía? Pues realmente lo que él vio es que hay células distintas que reciben información de los distintos fotorreceptores. Es decir, los conos se comunican con un tipo de célula bipolar y los bastones se comunican con una célula bipolar distinta. Es decir, esa información van por vías distintas hacia nuestro cerebro. Un descubrimiento que hasta ese momento pues era totalmente desconocido. Por lo tanto, una contribución no solo a la morfología de la retina, sino también al funcionamiento de la retina en sí mismo.
No quiero terminar sin recordar una de las frases de Santiago Ramón y Cajal, como hemos hecho casi todos nosotros a lo largo de la mañana, en el que decía: los circuitos nerviosos son algo fijo, cerrado e inmutable. Todo puede morir, pero nada puede regenerarse. Es tarea de la ciencia del futuro modificar este cruel decreto. Hoy en día sabemos que tenemos plasticidad neuronal, así que por favor sigamos utilizándola, porque cada vez conocemos muchas cosas del cerebro, pero aún nos quedan muchas otras cosas por conocer a través de nuestro cerebro, nuestro funcionamiento del sistema nervioso central. Muchísimas gracias.